claro. Y es súper, ahorita que lo dices también, yo trabajé mucho tiempo, bueno, no, trabajé como por 10 años, yo creo, en gobierno también allá en Guerrero. Igual, empecé a trabajar súper chiquita, por lo que te cuento, ¿no? Porque pues sabía hablar y les causé gracia a las personas afortunadamente y empecé a trabajar y de repente de pequeño cuando me unía a todo esto, te lo juro, y no me ha cambiado el cassette y ni siquiera es por, ni siquiera te lo digo porque seas tú ni porque sea este medio ni nada, sino porque realmente es lo único que me mueve. Es porque quieres hacer las cosas diferente y quieres cambiar el mundo de la forma en que puedes. O sea, ni siquiera se trata de que seas una cosa o la otra. Y yo creo que lo que haces es que en cada lugar que estás, o sea, le quieres inyectar un poco hasta de energía positiva, como cambiarle el rewire, no sé cómo se dice, ¿no? Por ejemplo, tú en medios, yo de repente lo veía en gobierno y decía, pues es que yo también quiero que, yo sé que hay mucha gente que es corrupta, pero si yo voy a ser la única que no lo es, pues qué bueno, y si tú vas a ser el único que hace algo diferente, pues lo haces. Porque yo creo que así es como se empiezan a cambiar los sistemas, teniendo gente que no saliéndote. Porque yo de repente veo muchos chavos que dicen, pues ya no voy a hacer eso y ahora estoy peleada con aquello. No, porque entonces se lo estás dejando a toda la gente que quizá no tiene buenas intenciones. Y entonces, o sea, sí, te estás quedando con gente, ¿sabes? O sea, y esa parte me molesta mucho porque dices, no, sí ves muchas cosas que no están bien, pero ¿qué haces? Bueno, le cambias la energía. Te quedas ahí, bueno, sí, te va a costar el doble, pero pues lo vas a hacer bien o de la mejor manera que puedes. Porque yo creo que es lo único que nos toca, como hasta nuestra responsabilidad, yo creo, como persona.